median el cono principal o maestro. No es cualquier cono. El cono que vamos a elegir tiene que denominarse principal o maestro y tiene que estar a longitud de trabajo. Ustedes en práctica, ¿cómo han seleccionado el cono maestro? Con la última línea. Por ejemplo, si ustedes terminaron a un diámetro 40, eligieron un cono 40, ¿cierto? Veamos este. Efectivamente, si yo terminé de instrumentar a un cono, a un diámetro 40, elijo el cono 40. Si terminé de instrumentar a un diámetro 35, elijo el cono 35. Efectivamente. Entonces, la selección del cono principal depende del calibre del último instrumento utilizado en la conformación del producto regular a la longitud de trabajo. ¿Sí? Ese cono principal tiene que estar a longitud de trabajo. Esto es cuando yo he utilizado técnica manual, porque es técnica de y si utilizo técnica o sistemas mecanizados, igual. Esa clase lo voy a hacer la siguiente. Esta es la última clase. Existe una secuencia. ¿De acuerdo? Para no marearme. Si yo terminé a un 3006, voy a elegir un cono 3006. La misma lógica. Si terminé en el sistema ProTaper a un F2, coloco un cono F2. Lo mismo aquí. Si terminé a un 3504, coloco un 3504 y mecanizado. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Entonces, este cono que yo saco de la cajita, ¿cierto? ¿Lo llevo directamente al conducto? ¿Qué debo de hacer? Desinfectarlo. ¿En qué? ¿Qué concentración? Tiempo y concentración. ¿Y si no tengo hipoclorito? Si no tengo hipoclorito, ¿por qué hipoclorito? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Por qué hipoclorito? Les hice una clase de hipoclorito. Porque eso no es lo que queríamos. Es un desinfectante. ¿El DDTA es desinfectante? No podía usar. Clorexidina, alcohol. No puedes desinfectar en alcohol, en clorexidina o en hipoclorito. Pero sucede lo siguiente. Yo coloco el cono 40, imaginemos, ya, cono 40. Y ese cono 40 se supone que debe ingresar a la longitud de trabajo y debe de cumplir dos requisitos. Uno clínico y otro radiográfico. El cono 40 que yo he elegido de la cajita con la punta no tiene diámetro 40. Porque muchas veces estos conos de ruta que ustedes compran no tienen certificación de calidad, no tienen la certificación ISO. Entonces, por eso los conos de ruta no pueden ser utilizados directamente, luego de ser en base comercial. Porque primeramente hay que quitarlos. Y también, en su momento, hay que entender que estos conos no necesariamente coinciden con lo que dice la clínica. Entonces lo vamos a desinfectar en alcohol, en hipoclorito o en clorexidina. Hay que sumergirlos, ¿de acuerdo? La totalidad del cono. No poner una gasa embebida en cualquiera de estos líquidos y ponerlos encima. Hay que sumergirlos. Hipoclorito de sodio al 5.25, que es la concentración oficial, por un minuto. Alcohol de 70 grados, 5 minutos. Gluconato de clorexina al 2%, 1 minuto. No tenemos más tiempo, ¿de acuerdo? Después lo podemos sacar una clase estéril y secamos. Esa es la manera correcta de desinfectar los puntos de chapeo. Y luego, lo llevamos a fondo. Y puede darse el caso
que quede como están viendo en esta imagen. Pero yo tenía que variarlo. No importa, lo probamos. Debe de estar a la longitud de trabajo. Pero puede estar a la longitud de trabajo y estar suelto. No sé si les ha pasado a ustedes, ingresa el cono y está suelto. ¿Y qué hago? Aumenta. Debe ser un calibre mayor. Si es el cono 40, ¿el que le sigue cuál es? El 45, ¿cierto? Yo puedo colocar el cono 45 y puede quedar exacto. Y tomo una radiografía. ¿Y qué pasa si me queda acá arriba? O sea, el cono maestro estaría entre un 40 y un 45, ¿cierto? ¿Existe un cono intermedio? ¿O lo puedo crear? Cortándolo. ¿Cómo lo creo? ¿Ah? Cortando la ¿Cómo no me ven? Lo cortas por ahí. A ver, tengo el cono 40 que está a longitud. Le pongo el 45 y queda corto. Entonces, ¿qué hago? Si corto el 40 en la punta, ¿qué hago cortando? ¿Qué lo hago con el corte? Aumentas el diámetro. Aumenta el diámetro. ¿A cuánto? ¿O en cuánto? Al ojímetro, no, pues. Todo tiene que ser en base a lo que dice la ciencia. Ustedes ya saben, el cono de punta percha tiene un taper, ¿cierto? Tiene un taper. Miren, escuchen, están conversando. ¿Cómo están en el curso ahí? En sus teorías, en su práctica, en su examen. Lo que les estoy diciendo es lo que va a tener en el examen. Ustedes me van a explicar este mismo ejemplo. Tienen el cono 40, ingresa a longitud, ¿de acuerdo? Y está suelto. ¿Qué tendrían que hacer? Agarrar el cono 45 y colocarlo. Pero ese cono 45 de repente queda corto. Necesito un cono intermedio. ¿Qué hago? Lo puedo crear, ¿cierto? O sea, el diámetro está entre un 40 y un 45, de repente en ese rango. Si yo al cono 40 le quito 1 milímetro, ¿en cuánto lo convierto? Un 40,02, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije el taper? 42. Claro, lo convierto en un 42. Porque por cada milímetro que avanzo coronalmente, según el taper, se incrementa en 0.02. Y lo mismo sucede con los conos con taper. Bien. Miren, la conometría, una vez que hacen conometría, el siguiente paso es la obturación. Y antes de cortar los conos, tienen que poner una radiografía de penaje. Dependiendo, se hace en contractación lateral, se hace la técnica de cono único, se hace la técnica de onda continua, ¿no? Ya tienen el resultado. Entonces, los requisitos para evaluar la selección del cono principal. Les dije que eran dos. Uno clínico y el otro radiográfico. El requisito clínico. Yo coloco el cono maestro y no debe de quedar suelto, debe de quedar ajustado. ¿Y cómo yo percibo ello? Al momento de ser retirado, debo de sentir una resistencia a la tracción. Esa resistencia se denomina toothback. Acuérdense ese nombre, toothback. Debe ajustar íntimamente con las paredes del conducto en el tercio apical. ¿De acuerdo? En el tercio apical. Debe existir cierta resistencia del cono de gutapercha al ser retirado del conducto. Ahora, estoy en la parte clínica. Estoy colocando el cono de gutapercha con cierta presión, por eso no hay la necesidad de tomar esta parte. Porque si yo lo doblo, ¿de acuerdo? Por buscar una muesca, ya no puedo hacer esa presión que requiero. Porque el cono tiene que entrar con ligera presión y nosotros debemos de percibir esa resistencia al momento de ser retirado. Pero coloqué el cono de gutapercha.
Puedo poner la pinza en el borde de referencia, ¿no? Pongo la pinza en el borde de referencia y retiro. Tengo el cono y lo puedo medir. Debe estar bastante cercano a la longitud de trabajo. No ser tan exacto, pero bastante cercano. Y ahí tomo una radiografía. Porque si yo retiro el cono de butapercha y me faltan como 2 milímetros, no le voy a tomar una radiografía. ¿De acuerdo? Algo está pasando. O el cono de butapercha no está ingresando en su totalidad, o por las condiciones del mismo cono que no cumplen las características que hizo, ¿no? Es que no está ingresando. O también puede ser que un instrumento corto, porque cada vez que usted instrumenta tiene que el tope, el silicona, ese tope de goma, tiene que estar en íntimo contacto siempre con su borde de referencia. Si está un poquito más bajo y ustedes no se percatan y siguen instrumentando, simplemente están instrumentando corto. Están llenando debajo del escenario. Y cuando coloquen el cono y tomen la radiografía, les quedó corto. ¿Y qué hacen ahí? Tienen que hacer lo siguiente. Su último instrumento, en este caso fue el 40, ¿qué tienen que hacer? Lo colocan supuestamente a longitud de trabajo, ¿cierto? Para que no estén tomando radiografías o pensando que es el cono o algo pasado. Colocan su último instrumento y se supone que al tomarle la radiografía debe de estar a longitud de trabajo. Cuando hay una diferencia entre tu cono maestro, ¿qué tengo que hacer ahí? Voy a cambiar de cono, cambiar la radiografía y me sigue saliendo corto. Lo mejor que tienen que hacer es colocar su instrumento a longitud. Toma la radiografía. Si está a longitud de trabajo, lo que tienen que hacer es lo siguiente: retirar el instrumento. Si está ajustado, obviamente no lo que está el cono. Te falta conservar la cosa. Pero si ustedes colocan el instrumento, toman la radiografía y quedó corto, es porque hay una instrumentación. ¿Qué significa desbloquear? ¿Y qué significa desbloquear? Regresar a la lima apical inicial. ¿Y qué es la lima apical inicial? No, ¿qué es la lima concepto? ¿Qué es la lima apical inicial? ¿Pero qué es? ¿Es la lima de? Es la lima de conductometría, la que está en longitud de trabajo, con la que iniciamos la preparación biomecánica de este grupo de examen. ¿Ah? Ya no utilizo bastante de literal. Si estoy literado, claro, yo puedo usar un quelante, ¿no? Me puede facilitar, sí. Pero lo que yo tengo que hacer es no colocar el cono 40, el instrumento 40 y forzar. Tengo que colocar un instrumento mucho más delgado para poder desbloquear ese barro, sobrepasar el barro y llegar a mi longitud de trabajo. Regreso a mi lima apical inicial. Mi lima apical inicial. Imagínense una raíz mesial de una mano inferior, mesio vestibular o mesio lingual, que son estrechos y hay curvatura. Es bastante complicado. Ahí sí les recomiendo la EDTA. Pero un diente anterior no, es amplio. Por eso tienen que tener bastante cuidado en las molares. Son conductos muy estrechos, cierto grado de curvatura. Desbloquear es complicado. Pero yo supongo que tengo una duda. Por ejemplo, si ya coloco el material de la obturación No puedo coger la situación. imagínate que ocurre que No puedo. se coloca y no quedó en el traje. Ah, ya. ¿Cómo podríamos solucionarlo? A ver, hice ya conometría. Ajá, y ya Todo está bien. uno se apura y lo hace con el apurador y entra con el cono. Y obviamente se forma el barro de No se preocupa la realidad. No, imposible. Estamos hablando de cosas diferentes. Yo te estaba entendiendo que yo coloco mi cono maestro, como está aquí, coloco el cemento y se me dobló. ¿No? Claro, en la radiografía de penacho, ahí me doy cuenta. Ahí tengo que estructurar. Y volver nuevamente a hacerlo.
lima, aplicar inicial, instrumental, porque está el cemento. ¿Cómo lo quito el cemento? Si digo la próxima, regresa la próxima cita, ese cemento es endurecido. Y después en la siguiente ya no puede ingresar. Digo que no regreso a cero. Es como si hiciera, es como si recién el paciente llegara. En caso de la raíz, ¿cómo dilacerada? A ver, si hay dilaceración, o sea, rotura pronunciada, ¿no? Usted se da cuenta en qué momento, en la conductometría. Es llegado al conflicto de trabajo, en una raíz dilacerada, con curvatura. Cuando usted llega ya a la curvatura y está en la longitud de trabajo, prácticamente han avanzado un 60% de todo el tratamiento. Ahí viene el reto. Siguiente paso es preparación biomecánica. Por eso yo tengo que saber manejar técnicas de instrumentación para que esa anatomía no se altere. Eso es uno de los objetivos mecánicos. Entonces, puedo trabajar sin alterar esa curvatura con instrumentación manual. Si ustedes dominan la técnica, bien. Pero si no dominan la técnica, les vamos a ver. Mucho mejor es hacer técnica mecanizada. Pero igual, si no dominan la técnica, se les puede romper el instrumento. Por eso ustedes tienen que entrenar dientes extraídos, instrumentos nuevos y como se llama, ver la manera de mejorar su técnica manual o mecanizada. Doctor, una consulta. ¿Cómo es el protocolo de manejo de conductos en C? La eliminación de todas las paredes y la instrumentación que sea mecánico manual y también la obturación. Bueno, ¿cómo son los conductos en C? ¿En qué población? Primero, los conductos en C se pueden más que todo en molares inferiores, segundas molares inferiores. ¿En qué población? Hay un trabajo, pueden googlear, un trabajo de Santiago Quijano, profesor de IPC, juntamente conmigo, él es villarrealino, es un trabajo de maestría en Cayetano de casualmente tiene un estudio hecho en Cayetano con tomografía con mina, que se visualiza los conductos en C. Los conductos en C generalmente se encuentran en molares. Cuando ustedes abren la cámara pulpar, descubren, ¿no? Acá van a encontrar una C, o pueden poner como una forma de coma y un punto. Entonces, ustedes colocan el instrumento en meseta y se va hacia distal, ¿no? Pero por su misma morfología de la cámara pulpar, es evidente que están frente a un conducto en C. Y generalmente sucede en la población asiática, la población tailandesa, muy poco en la europea, pero existe. Y aquí en Perú, ¿a ustedes les gusta cifra? Otra población y cuántas mezclas, cuánto mestizaje, ¿cierto? A mí me sucedió una vez. Estaba una paciente que es blanca, típica europea, ¿no? El pelo rubio, le estaba haciendo una apertura en una molar inferior. Cuando ella estaba haciendo la apertura, levanto todo el techo de la cámara sulpar, había un poco de calcificación, levanto todo el techo, y no era no era el típico piso de cámara sulpar, era un conducto en C. Dice, no puede ser, algo está mal aquí. No, algo está mal. Yo lo tengo a vista, dice, algo raro estoy viendo en este conducto, en esta cámara sulpar. Bueno, al final solamente llegué hasta el cateterismo, no estaba tan seguro, pero, y le pregunto, y me dice, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué estabas hablando solo? No, estaba hablando solo, ¿no? Y lo que pasa es que la topografía del piso de la cámara pulpar, del diente que estoy haciendo la endodoncia, corresponde a las personas de origen asiático. Y tú no tienes nada de asiática, le digo. No, doctor, mi abuelita es china. Y ella no tiene el láser dentro de sí. No es clínicamente. Por eso, escriban este nombre, Santiago Quijano, conductos en C. Y ahí van a ver toda la topografía de un conducto en C. ¿Cómo se aborda? De la misma manera. Hacemos pre-plating, ¿no?
hacemos conductometría porque vamos a ver en la radiografía dos raíces, una mesial y una distal. Lo que sí, cuando hacemos conductometría se está yendo hacia otro lado. Porque hay una pared, o sea, no hay una división exacta entre las dos raíces, siempre hay una unión. Siempre hay una unión. Y el tema está en la obturación. De preferencia, no técnica de compactación lateral, de preferencia técnica de onda continua para la obturación, o también la de Tiger modificada. No sé si con eso contesto tu pregunta. Mi casa no sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, pero la parte también que estaba conversando con mi compañero, me preguntó sobre la técnica de cono único. ¿Colocas un solo cono? La técnica con uno es colocar un solo cono. No, pero ¿en qué caso se aplica? Porque creo que eso está muy refutado, porque algunos interesados dicen que está bien hacerlo y algunos dicen que no, pero en qué caso se utiliza. Porque al utilizar... No, a ver, la técnica de cono único no es que yo pueda hacer en cualquier sedentaria. Claro. No se puede hacer en cualquier sedentaria. Y la técnica de cono único, de preferencia, usar un biocerámico como cemento sellador. Un biocerámico. Por el factor de contracción, ¿no? Para evitar el... No, biocerámico. ¿Ustedes qué cemento están usando? Tipo Grossman, de los años 30, 40. Ni siquiera han pasado, como se llama, a base de dióxido de calcio. Lo que actualmente se utiliza y sigue siendo el gol estándar son los cementos resinosos. Ahora van a ver qué tipo de cementos es que se debe utilizar. Y ese cemento resinoso actualmente con los biocerámicos prácticamente es igual. La técnica de cono único no es que esté contraindicado, ¿no? Por ejemplo, la técnica de onda continua se utiliza cono único. Y después yo lo puedo clasificar, porque utilizo otro sistema que es el FastPack. Está entre 150 y 200 grados centígrados. Y ingresa, esto fue con el FastPack, onda continua. Miren el tono. Miren cómo puse. ¿Cómo rellené todo? Les dije que esa semana que no vine estaba en Chile. Escuché al doctor Mario Solo. El año pasado dictó para Villacán, para su congreso, una conferencia virtual. Y él, por ejemplo, fue algo novedoso. Obviamente está avalado por estudios. Colocaban los conos con taper y se supone que tenía que ser onda continua. Y no, hacía compactación lateral. Hizo estudios sobre eso, mostró sus artículos en el Journal of Endodontics y no había diferencias estadísticamente significativas entre una y otra técnica. ¿Te das cuenta? El tema en qué está, en qué tanto yo manejo esa técnica. No es tan sencillo, pero miren esta obturación y miren esta. Muy diferente. Pero esta imagen que ustedes están viendo guarda bastante relación con la definición de obturación. Por eso, desde un inicio, tienen que ustedes manejar conceptos. Si ustedes no manejan conceptos, el procedimiento que ustedes van a realizar es un procedimiento mecánico, empírico. Ahora se van a dar cuenta, miren, grábense esto, os toman el foco si quieren. ¿O no lo tuviste? Porque eso son para iniciar la capacitación. Miren la obturación. Ahora van a ver el concepto. Bueno, entonces vamos acá para no salir del tema. El requisito clínico ingresa el cono principal o entre comillas principal o maestro y debe de llegar a la longitud de caja y debe estar ajustado. Y lo debo de corroborar radiográficamente, ¿cierto? Pues ya les dije esto de aquí, que no todos tienen el mismo calibre. Si yo coloco un cono de gutapercha, cualquiera que sea, sobre todo los que tienen taper, son únicos, el cono de gutapercha tiene que ajustar a nivel apical. Pero cuando yo utilizo un cono de gutapercha con taper, puede que se enmascare, ¿no? ese ajuste.
y que puede estar ajustando a este nivel. Yo como sé si está ajustando aquí o aquí en el paciente. No hay manera. Entonces, repito el procedimiento, por eso siempre tiene que empezar con ligera presión. Si ajusta, se va a colocar parte de la butapercha a las paredes del conducto y va a adoptar su norma. Entonces yo con una lupa puedo ver que está ajustando en este sector norma. Cosa que con los conos de butapercha de TIK2 no sucede eso. Ustedes se dan cuenta que ingresa fácilmente y debe sentirse esa resistencia en la parte apical. Doctor, pero o sea, como introduce y luego saca el cono. Si introduce el cono,